ley. Dicen que hay estudios que no lo avalan tanto. Eso de quitar los fármacos que aumenten el pH gástrico, ya que esto puede hacer que proliferen bacterias intestinales y pueda causar algún tipo de neumonía. Ajá. Antibióticos que alteren el pH no los retiramos. Riesgo-beneficio, si das antibióticos en cuidados intensivos, en hospitalización, más aún. Es decir, si yo lo quito, pues tengo que valorar eso. No por evitar esto. Pero si estábamos hablando de neumonía, eso más va para los pacientes que están ventilados o los pacientes que están en cuidados intensivos. En hospitalización, o igual, yo no puedo dar un antibiótico que no sea elegido, que no sea indicado, y después quitarlo. Es decir, porque estaría haciendo daño o estaría minimizando el tratamiento. Así que lo que sí quitamos es un inhibidor de la bomba de protones para no alterar el pH, que es un medio, el pH ácido a nivel gástrico, para no alcalinizar esto y en las aspiraciones producir neumonitis química. Pero damos solo a los pacientes que no van a comer. Cuando están comiendo, pues obviamente el mejor protector gástrico es la alimentación, pues, ¿no? O sea, habilitar la parte enteral precozmente, siempre todo precoz en lo que es nutrición. Eso, pero de ahí es controversial, pero nosotros no lo hacemos. No quitamos antibióticos que alteren el pH gástrico si ya lo indicamos por algo. Si está mal indicado, pues obviamente ahí sí lo quitamos. Otro punto importante era también identificar adecuadamente en caso de que haya algún riesgo. Es común o se ve que en los hospitales a veces hay tipo de brotes, a veces de bacterias multidrogresistentes. Entonces, actuar de manera adecuada, o sea, aislar al paciente que presenta alguna cepa agresiva, mantener la bioseguridad, investigar si, por ejemplo, algún ducto está contaminado, algún ducto de aire o algún instrumental, que eso a veces son los causales de que varios pacientes de una misma sala se infecten con alguna bacteria. ¿Qué más? En cuanto, por ejemplo, también decía que había que hacer buen protocolo de extubación, ya que se ha evidenciado que, o sea, la reintubación siempre da más riesgo a que el paciente desarrolle una neumonía. Entonces hay que hacer un adecuado protocolo. Si el paciente lo permite, ir realizando, eso entra en el punto de la microaspiración también, ir bajando la sedación, o sea, siempre y cuando el paciente lo permita. O sea, siempre las medidas de profilaxis van a ser, como dijo el doctor, van a ser siempre riesgo-beneficio. O sea, siempre manteniendo claro, esto de reducir el tiempo de intubación o optar por otros métodos menos invasivos, pues bueno, les explico esto. Reducir el tiempo es decir, si yo intubo a un paciente, así mismo está indicado. Yo tengo que, una vez que revierta la causa por la cual la intubé, empezar a despertar y a progresar al paciente. Si yo lo intubé porque tiene una injuria pulmonar, tiene COVID e hizo insuficiencia respiratoria y cumplió criterios de intubación, por ejemplo, para proteger la vía aérea en traumas GLASGO menos de 9, por ejemplo, menos de 10, menos de 11, dependiendo si el paciente maneja o no la vía aérea, pero intubación en realidad por GLASGO es menos de 9. ¿Sí? Otros hablan menos de 8 y ahí intubas al paciente. Puedes intubarlo a un paciente que esté con inestabilidad hemodinámica y está hipoperfundiendo, va a hiperfundir pulmón y no va a oxigenar bien, va a ser hipoxemia. Va a hiperfundir cerebro y vas a tener un paciente con deterioro del sensorio, una hipoperfusión cerebral y todas las variables hasta coma o convulsión. Vas a tener hipoperfusión coronarias mismo, vas a tener un paciente hipotenso, vas a tener un paciente frío, vas a tener un paciente taquicárdico, taquinéico. Entonces, indicaciones de intubación, un paciente con insuficiencia respiratoria. Ahora, vas a tener un paciente que tenga un patrón respiratorio irregular y que tenga una gasometría con hipoxemia, ¿sí? Persistente o con hipercapnia. Ese tipo de insuficiencias, pues el paciente es intubado para proteger la vía aérea. Esas son las indicaciones de intubación. Secundarias a qué? A muchas causas. Por ejemplo, yo voy a intubar a un paciente y lo voy a intubar porque le di anestesia y se fue a operar un apéndice o una cirugía. Si no es complicada, salen extubados en el postoperatorio o pasan a UCI por algún tipo de complicación y después que ya se revirtió porque la causa era la cirugía, pues lo extuba. Y minimizas el tiempo de neumonía asociada al respirador, al tubo endotraqueal. ¿Sí? Si la causa es sepsis, pues resuelves la sepsis por cualquier causa de sepsis. Ya hablamos endocarditis si fue operado y en el postoperatorio. Si es neumonía
antibióticos y resuelve la neumonía, buenos índices de oxigenación, extubas al paciente, le sacas el tubo, le sacas el respirador. Si es una sepsis biliar, pues bueno, le sacas la vesícula. Si es una colangitis, pues un poco más de tiempo. Si es un trauma craneoencefálico, por proteger la vía aérea, un paciente con deterioro del sensorio, lo operaron de cirugía, un hematoma epidural, subdural, una craniotomía, pues el paciente ya toda la causa por la cual se indicó la intubación y se revirtió, pues en ese momento yo empiezo a progresar y a quitar el tubo. Ahora que estamos en COVID, pues un paciente entra a intubación por insuficiencia respiratoria. Entonces nosotros al paciente lo ponemos de cúbito prono, es una posición que los órganos pasen adelante y permite la oxigenación de las bases, de las partes más declive, cuando uno está sentado en supino, boca arriba. Entonces al paciente hacemos índice de oxigenación por 2 días, o sea, por 3 veces. En el día 3 veces que se mantenga un índice por encima de un valor, por ejemplo, de 250, por 2 días seguidos. Si no lo logramos al segundo día, al tercer día, hasta máximo 72 horas y lo viramos. La idea es que ya virado mantenga el índice de oxigenación. Si vuelve a caer, otra vez hacemos la evaluación, pero ya no por 3 días, sino por 24 horas. Si cayó en 24 horas esa oxigenación con el paciente boca arriba, pues otra vez lo volteamos y lo ponemos de prono por 1 o 2 días más, eso dependiendo. A veces al primer día mejoran la oxigenación por tres ocasiones, o sea, 3 veces al día, 3 índices de oxigenación, y otra vez lo volteamos y el paciente ya, hasta que persista en supino, o sea, boca arriba, por más de 24, o sea, 3 mediciones o 48 horas en las mismas mediciones por un índice de oxigenación por arriba de 250. Entonces ahí empezamos a despertar al paciente y a quitarle el tubo. En COVID, ¿sucede eso? Pues variabilidad, depende de la edad, de la comorbilidad, de todo lo que ya saben, depende de muchas cosas. El sexo femenino pues tiene mejor pronóstico que el masculino, el obeso frente al flaco, peor pronóstico, el diabético, hipertenso, renal crónico, cáncer, VIH, inmunodepresión, esteroides, tocilizumab biológico que les das y todas esas cuestiones aumentan el riesgo. Pues bueno, estás despertando al paciente, le vas a sacar el tubo y ¡plum! ¿Qué pasó? Tubo intubado. 5 días, neumonía asociada a ventilación precoz. Mayores de 5 días, neumonía asociada a ventilación tardía. Y resulta que ese paciente ahora se infectó y empezó a desoxigenar. Y tú dices, ahora, ¿por qué oxigenó? Listo, hazle una tomografía, le haces una tomografía, comparas con la primera y resulta que ya no es COVID, con los patrones en vidrios ilustrados, parchados, bilaterales en partes periféricas. Y entonces dices, bueno, ahora tiene un bloque neumónico en tal lugar. Bueno, eso ahora otra vez lo distresó, cumplió criterios para desoxigenación y ahí otra vez pronamos al paciente, pero ya no por COVID, sino por una neumonía sobreagregada. Y el pronóstico cada vez va peor, porque ahora tiene un pulmón afectado por COVID que ya pasó y que dejó algún tipo de secuela, y en ese poco de pulmón funcionante se ha pescado una neumonía. Y ahora la neumonía por bacterias multiresistentes. Pues bueno, fácil, si le pegan y zafan, ¿sí? A menos que haga resistencia a los antibióticos que están ahí. El problema es que encima de eso estás oxigenando a un paciente que ya estaba saliendo y que tenía poca reserva funcional pulmonar, ahora se le agregó una neumonía y esos pacientes terminan haciendo hipoxemia refractaria. Y la hipoxemia en los órganos hace disoxia tisular, o sea, celular, disfunción mitocondrial, y ya se viene toda la cascada de la disfunción orgánica múltiple. Empiezan a hacer esos pacientes hipotensión por disfunción cardíaca. Empiezan a hacer los pacientes y por hipoxemia refractaria empiezan a hacer fallo renal, empiezan a hacer fallo hematológico, empiezan a hacer, pues bueno, el propio pulmón, ya lo que es la hipoxemia, bradicardia, y pues bueno, el paciente fallece por disfunción multiorgánica. Entonces, por eso digo, entonces, tantos ejemplos, la causa que revirtió la intubación. Entonces, eso es profilaxis, pero no en todos podemos hacer ese tipo de prevención. La idea es que si yo intubo un paciente, primero que esté bien indicado. Y segundo, una vez que se revierta la causa por la que fue intubado, de la A a la Z, muchísimas causas, yo tengo que empezar a quitarle el tubo para evitar una neumonía. Pero a veces la causa por la cual yo le intubé tarda más de 5 o de 7 días y de acuerdo a ese corte yo digo, hizo una neumonía, pescó germen. Recuerde que un tubo endotraqueal más la sedación, más la relajación, pues yo tengo una vía aérea muy vulnerable. Es decir, yo no puedo toser, yo estoy dormido, no puedo defender mi vía aérea escupiendo, tosiendo si voy a aspirar. Si voy a aspirar, ustedes van a ver que el paciente respirador dormido, lo que hace el reflejo de oxígeno puede que haga ahí y aspiró las secreciones o aspiró la flema o aspiró. Y yo no puedo toser. Y el ambiente pues coloniza la vía aérea y luego, por eso la profilaxis es higiene oral con clorhexidina para esterilizar un poco la vía aérea, las aspiraciones
de las secreciones mucosas, cabecera elevada para evitar microaspiraciones, tener el manguito bien inflado con la presión del mango del tubo endotraqueal para que no haya fuga y las secreciones no pasen a través de esa fuga al sistema respiratorio, esa flema, y haga neumonía. ¿Ok? Y lo principal, revertir la causa por la cual fue intubado. Sigue. Si ya terminaste, entra Manrique. Dale la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí voy a hablar, es un tema que está en el libro, vale la pena tocarlo, que es de la de origen hospitalario. Esto hace referencia a los pacientes que están fuera de UCI, pacientes que no están intubados, pero que también son más propensos a padecer alguna neumonía por el hecho de estar en un ambiente hospitalario. Esta se dice que es de igual o mayor incidencia, pero no es tan agresiva, entonces por ahí puede pasar por alto. El predominio de los microorganismos de este tipo de neumonías va a ser de microorganismos anaerobios, y no suelen ser microorganismos multidrogoresistentes, por lo que un tratamiento con un solo fármaco, un tratamiento empírico, suele ser efectivo, ya que estos pacientes, como por ejemplo no están intubados o no es fácil hacerles un cultivo, o estos cultivos son insuficientes y no dan resultados donde uno pueda titular los antibióticos, entonces generalmente estos pacientes reciben un tratamiento similar a una neumonía adquirida en la comunidad. Algo importante tener en cuenta en estos pacientes es, como ya se mencionó, la aspiración, la macroaspiración. Eso puede hacer que un microorganismo anaerobio sí resulte en una neumonía grave. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes que tienen hilio, o pacientes que tengan algún problema intestinal. Entonces esos pacientes, y a esos pacientes, como ya dijo el doctor y sí lo mencioné yo también, sí hay que tener en cuenta lo de los fármacos reguladores del pH gástrico. Especialmente ¿Por qué no prenden la cámara? Ahí tengo Marcelo Ortiz, José Murrieta, o no veo acá, no sé. Solo ponen Cristina, Pamela Medina, Andrade. ¿Por qué ponen? No pongan imágenes. Bueno, entonces para concluir aquí, sería: a estos pacientes hay que tener cuidado, mucho cuidado con la macroaspiración, y van a tener un manejo similar a una neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, ahora sí, para darle paso a entonces, está bien, esa neumonía de origen hospitalario, o sea, se refiere a los pacientes que están hospitalizados, o sea, fuera de UCI, claro, el que está en piso. Alta incidencia, mayor o igual a neumonía que es asociada a ventilación mecánica, suele haber presencia de mecanismo anaerobio. Todo esto es relativo, porque, por ejemplo, los pacientes a veces que vienen de la comunidad, pues a piso, recuerden que hay gérmenes multiresistentes también, y si ellos asumen o tienen factores de riesgo, intercurren con comorbilidades dentro del hospital, por ejemplo, que el paciente vaya a aspirar, que no esté con la cabecera elevada. El hecho de estar hospitalizado, obviamente los gérmenes, la flora en cada sector del hospital es distinta en UCI o es una. Bacilos gram negativos predominan y gérmenes multiresistentes, estafilococo, meticilin resistente, bueno, más que estreptococo, hay pseudomonas, aeruginosa, esperontromonas, cinetobacter, o sea, bacilos gram negativos fermentadores, y son gérmenes multiresistentes a Cinetobacter, KPC, Klebsiella, neumonías E. coli, cosas así. Entonces, bacilos gram negativos es lo primero que hay en cuidados intensivos, y para abajo gram negativo, y gram positivo abajo. En la comunidad o en el origen hospitalario es gram positivo y rara vez gram negativo. Y pues los hongos en cualquiera de los dos ambientes, no en la comunidad, pero sí en hospitalario, y eso depende del factor de riesgo del paciente, del estado de inmunodepresión. Los pacientes con HIV, con cáncer, con antibiótico terapia prolongada, que tengan nutrición parenteral, sí, que tengan antibiótico de amplio espectro, pues esos pacientes a veces hay un score de Candida que se sacan y de acuerdo le dan puntaje, y ante el paciente con fiebre persistente con antibióticos de amplio espectro, o sea, hay intraantibiótico y un score de Candida elevado, pues hay que pensar en hongo, y hay que hacer, antes de dar antibióticos, antimicóticos endovenosos, hacer el cultivo
cultivo para hongo, un cultivo, así como hay para aerobios, anaerobios, hay un cultivo, un frasco para hongo, ponemos la sangre ahí del cultivo y damos tratamiento empírico, así es como empezamos de menor a mayor, y pues si no hay mejoría hasta que venga el antibiograma y ahí sale la sensibilidad para los micóticos, ¿no? Que debemos darle. Sigue. Ahí concluye mi tema. Ya. Manrique. Sí, doctor, presente. Buenas tardes. Después Manrique. A ver. Antes, por favor, unas 2 diapositivas más. Una más atrás. Sí, creo que después de eso, por favor. Entonces no se olviden, tomamos profilaxis para neumonía. Tema de examen. Neumonía Sí. temprana y tardía asociada a ventilación. Tema de examen. Ok. La escala de CEPI. O CEPI, tema de examen. Siguiente, por favor. CUR, los scores, los índices de severidad de neumonía. Son temas de examen. Factores de riesgo para neumonía. Todo eso es que ustedes ven acá. Y pues de antibiótico vamos ahí a hacer un par de preguntas. Siga. Bueno, ya buenas tardes, doctor y compañeros. Vamos a continuar con el tema de tratamiento específico. Como ya fue tocado el tema de ayer, en cuanto al tratamiento empírico, una vez que ya tenemos el antibiograma, todos los resultados para ver qué bacteria es resistente a tal fármaco, nosotros vamos a iniciar el tratamiento específico. Es por esa razón que el objetivo principal es atacar de manera específica al microorganismo identificado. Entonces, si mi paciente tiene, por ejemplo, factores de riesgo, por ejemplo, para bacterias multidrogoresistentes, el libro mencionaba que es aconsejable usar en un 50% de los pacientes un solo antibiótico. En el caso del 25% de pacientes, se aconseja utilizar antibióticos combinados. Y si hay, por ejemplo, negativa del cultivo, se aconseja interrumpir el uso de antibióticos. También hablaba sobre la CEPIS o la calificación de infecciones pulmonares clínicas. Esta, bueno, es una valoración y califica de acuerdo a los criterios. Entonces, si por ejemplo ya una vez realizado esta escala, nos salió un valor, por ejemplo, de 8. Entonces, si vemos que en el transcurso de los 3 primeros días, después de haber realizado esta escala, disminuye este valor, se aconseja interrumpir los antibióticos después de 8 días de iniciado el tratamiento. También el libro mencionaba que la asociación tanto de beta-lactámicos, sean penicilinas, carbapenems, esos fármacos con los aminoglucósidos, o sea, no había como que ciertos estudios que dieran un cierto beneficio a la combinación de ambos, pero de que se lo emplea, sí se lo hace. También mencionaba que la ventilación asociada a neumonía por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina originaba un 40% de ineficacia clínica usando a la vancomicina. Entonces, aconsejaba que la linezolida era más eficaz que la vancomicina en pacientes que tenían insuficiencia renal aguda y que tenían, por ejemplo, una concentración inhibitoria mínima alta para el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Bueno, siguiente, por favor. En cuanto a la ineficacia terapéutica, mencionaba que es frecuente en ventilación asociada a neumonías por el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Si hay una infección por este microorganismo, digamos que, como ya lo mencioné, tiene un 40% de ineficacia terapéutica usando a la vancomicina. Y eso se da más que todo por una posible concentración inadecuada. En el caso de una infección por pseudomonas, vemos que el índice de ineficacia aumenta y pasa al 50%, sea cual sea el régimen, y más aún cuando la pseudomona es multidrogresistente. El tratamiento inapropiado puede disminuir usando el esquema de 3 fármacos, como se puede apreciar ahí en el cuadro. Vemos que, bueno, esto aquí es la antibiótico-terapia empírica en la neumonía vinculada con la atención de la salud. Hay dos esquemas, por así decirlo, que era, por ejemplo, si mi paciente presentaba factores de riesgo y
cuando no presentaba factores de riesgo, dentro de ellos se consideraba si el microorganismo era multidrogoresistente. Bueno, eso ya se lo mencionó, pero aquí en la parte de ineficacia terapéutica mencionaba que el tratamiento inadecuado puede disminuir usando el esquema de 3 fármacos. Básicamente para bacterias multidrogoresistentes como las pseudomonas o el enterobacter o el acinetobacter también. También el diagnóstico de ineficacia terapéutica es complejo y tiende a aumentar también. El componente más sensible de la CEPIS es la mejoría de la oxigenación, ya que eso nos va a orientar a que el paciente está respondiendo bien al tratamiento. Siguiente, por favor. En cuanto a las complicaciones, vemos que después de la complicación más grave, que es el fallecimiento del paciente, la siguiente principal es la prolongación de la respuesta de la respiración mecánica, es decir, que el paciente permanezca más en UCI, ya sea una semana más o inclusive más tiempo. En casos raros, por ejemplo, la pseudomonas aeruginosa suele producir neumonía necrosante, que me genera hemorragia pulmonar, bronquiectasias y cicatrices del parénquima. En el caso de pacientes ya ancianos, adultos mayores, vemos que la neumonía va a generar un estado catabólico. Eso en el paciente va a hacer que este paciente pierda, por ejemplo, masa muscular, debilidad, y el paciente tiene un mayor riesgo de generar una nueva dependencia a sus actividades básicas de la vida diaria, y con eso va a conllevar también a un riesgo de internamiento. En cuanto a la vigilancia, vemos que en caso de surgir mejoría clínica, por lo general de 48 a 72 horas después de haber iniciado el tratamiento con antimicrobianos, si el tratamiento responde bien, entonces vamos, o sea, sería como que vamos por buen camino ahí. En cuanto al principio del tratamiento, la vigilancia es con los criterios clínicos y luego se va a realizar radiografías diarias para ver cómo es que avanza la mejoría del paciente. Y como ya lo mencioné también, nos basamos en las EPIs para ver si es que el paciente va mejorando o no, dependiendo del puntaje. Si el puntaje va disminuyendo, entonces vemos que el tratamiento que estamos empleando, o sea, dichos antibióticos están funcionando correctamente. Siguiente. Y en cuanto al pronóstico, vemos que la ventilación asociada a neumonías presenta una mortalidad importante, aproximadamente el 50-70% de los pacientes que ingresan a UCI y a su vez desarrollan una neumonía por ventilación, vemos que ellos hay un gran porcentaje de ellos que fallecen. Los pacientes que tienen otras enfermedades de base y que acuden también con ventilación asociada a neumonías, tienden a duplicar incluso más sus posibilidades de fallecer. Y los microorganismos multidrogo resistentes también van a generar una mayor mortalidad. En caso de que mi paciente tenga neumonía más inmunosupresión, por lógica también es casi inevitable tratar de prevenir la muerte, a pesar de que se realice un correcto abordaje terapéutico con antibióticos. Bueno, eso creo que sería todo. Gracias. Ángelo Medina. Ángelo. Sí. Ya, voy a publicar para todos, no avanzamos. Yo sé que tenemos derrame pleural, pero es importante en neumonía. Ya les voy a pasar ese paper al grupo para que lo lean y le queden ahí las guías ICSA del 2019. Ángelo, solo vas a leer para todo el grupo rapidito las recomendaciones, no el desarrollo, lo leen ustedes. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? ¿Me puedes ayudar con eso? Sí. Ok. Voy a compartir y voy a... Me avisan si... A ver. Acá mejor. Aquí. ¿Sí ven ahí?
Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, atención, porque aquí salen temas de examen. O sea, de todo lo que ustedes dijeron ayer, perfecto, acá están resumidos. Sí, diagnóstico y tratamiento de la neumonía aquí en la comunidad, las guías de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que es el portavoz, es el portador, es una autoridad, se podría decir, sobre lo que es enfermedades infecciosas. Esto es introducción, el sumario de evidencia, y hay preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta 1, Ángelo, por favor, rápido, en adultos con neumonía. Adquirir en la comunidad. Más fuerte, alguien, o si no te cambio, alguien que lea. Oye, Tiene que quiere que la traduzca, ¿verdad? Sí, la traduces para todo y la recomendación, o sea, solo Ya. aquí, recomendamos aquí nada más, recomendación, nosotros recomendamos no tener esputo, si me entiendes, cultivo de esputo rutinario en pacientes adultos con neumonía manejado en pacientes ambulatorios, etcétera, ¿ya? A ver. Ya, disculpe, ¿Stain? ¿Qué significa Stain? Que eso sí no sé. Perdón, Usted que está en el... Sí, Tinción. Sí, tinción. Tinción, Ya. ya. Tinción de Gram. Tinción de Gram, perdón. Gracias. Entonces, en adultos con neumonía que hay en la comunidad se debe hacer tinción de Gram y De secreciones fuera de respiratorias. secreción respiratorias bajas para obtener un diagnóstico. Recomendaciones, se recomienda no... No recomendamos así. No tener. No recomiendo. No recomiendo. No tener esputos de nutrición de... O sea, hacer la tinción de Gram esputo y... cultura rutinaria en adultos con neumonía que hay en la comunidad, manejarla fuera, o sea... Sí, en el ámbito ambulatorio. Es decir, mira, los pacientes que nosotros tratamos ambulatoriamente, como neumonía en la comunidad, me llegan al consultorio, yo no le hago, esto está totalmente establecido, o sea, no le hago, nosotros no le hacemos, no deberíamos hacerle cultivos de secreciones y estas cuestiones a todos los pacientes. Y no me contradigo, porque en el ambiente hospitalario probablemente, o sea, es sí o sí una condición sine qua non, pero en el ambiente ambulatorio, que dice fuera del ámbito hospitalario, pues obviamente hay gérmenes que son más sensibles a esto y siempre damos un tratamiento empírico. Si yo voy a su consulta, o mejor dicho, si ustedes vienen a mi consulta y yo les digo, sí, señor Medina, Ángelo, mire, no le voy a dar antibióticos porque yo primero voy a hacerle un cultivo de Gram y un cultivo de las vías respiratorias. Tiene que ir al consultorio de neumología para que lo intuben, o sea, lo ceden y le hagan un lavado. Así, o sea, eso es lo que trata de decir. No se recomienda. Listo, vamos a la siguiente. No la recomendamos. Ya. Aquí están. Tema de examen. ¿Sí? Según la Sociedad Americana Torácica, los criterios para definir la neumonía de comunidad, estos criterios incluyen 3 o más criterios, no 3 mayores o 1 menor, creo. Ahí están los criterios. Criterios menores. Un mayor o 3 o más menores. Y tenemos frecuencia respiratoria mayor a 30, se ahoga un paciente. PAFI, o sea, la relación, yo le tomo una gasometría arterial y tengo la presión arterial de oxígeno dividida para la FiO2. Yo respiro al ambiente 21%. Por cada litro de oxígeno que a mí me aporten por una cánula o una máscara de oxígeno, es entre 2 y 3. Yo le pongo 2.5, le digo a mis estudiantes, mis residentes, es decir, si te parto 21%, que es el aire ambiente, y si le estoy dando 5 litros por 2.5, son 12.5 más 21, 30 más o menos por ciento, 32%. Entonces, aquí pongo 32% de FiO2 y la presión de lo que tengo en la sangre, en una gasometría arterial. Imagínense que me salga 80 o 70. 70 dividido para 0 puntos, siempre se pone el 0. 0.30 divida. La PAFI normal, ¿sí? Es mayor de 250. Entonces yo divido una gasometría que me sale 80, dividido para 0 puntos. Yo le dije que le estoy dando 5 litros y más 21 son 32, dividido para 0.32 y me da 250 en el tope. Entonces ese paciente obviamente no cumple el criterio de PAFI. Y pues un paciente que si requiere más oxígeno, uno le da acá más litros, ¿no? Probablemente.
O estoy haciendo así un ejemplo arbitrario, así al azar, pero no cuadra siempre eso, siempre tienen menos de 250, ¿ya? Infiltrados en múltiples lóbulos, desorientación o confusión por hipoperfusión o por hipercapnia. Sí, la hipercapnia también es un criterio de intubación, con acidosis respiratoria, o sea, con pH disminuido. Un pH acidótico con hipercapnia, pues bueno, la hipercapnia al inicio es un mecanismo compensador y que me indica que el paciente voy a intubarlo. Pero cuando yo barroceo lo contrario, cuando se normaliza y después se queda, eso es peor todavía, es todo lo contrario. Significa que yo cerebralmente, o sea, a nivel central, lo estoy hipoventilando, ¿sí me entiendes? No, ya no tengo el reflejo para... Y ese paciente va a intubación, o sea, cualquiera de los dos extremos. Al inicio está en hipercápnico, después se pone en normocápnico y uno cree que está bien y luego viene y se hace en hipocápnico, hacen hiperventilación, perdón. Primero retienen, hipoventilan, porque obviamente no hay oxigenación, y luego normal, y luego hiperventilan, hiperventilan. Confusión, uremia, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión. Criterios mayores: shock séptico, necesidad de vasopresores y fallo respiratorio que requieren ventilación mecánica. La segunda pregunta. ¿Sí? Deberíamos obtener cultivos de sangre en el adulto con neumonía quírico para hacer el diagnóstico, para tiempos diagnósticos. ¿Sí? En los pacientes ambulatorios, obviamente, tiene una baja calidad de evidencia hacer ambulatoriamente los cultivos. Eso lo hacemos hospitalariamente. Entonces, estamos en la comunidad, y acá está más o menos la diferencia entre las guías, ¿sí?, del ICSA y la Asociación Americana de Tórax del 2017 y el 2019 respecto al esputo, al cultivo de esputo. Ángel. Sí. Por favor. En respecto al cultivo. De manera primaria se recomienda en pacientes con enfermedad severa. Y esto es lo que dice ahora. Disculpe, ¿qué me dijo? Ahora en el 2019, leamos esta de aquí. Esta es la comparativa. Ahora se recomienda en pacientes con enfermedad severa, tanto como en todos los pacientes tratados empíricamente para multidrog resistentes o pseudomonas aeruginosa. O pseudomonas aeruginosa. Los cultivos, tenemos que cultivar ahora. Monoterapia con macróleo, alguien dijo, creo que dijo Manrique. Se condiciona para pacientes ambulatorios. Ambulatorios, ajá. Ambulatorios, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Ambulatorios basados en niveles de resistencia, listo. De hecho, usted va al consultorio y yo le doy una quinolona más un macróleo. Le doy acitromicina o claritromicina más una quinolona respiratoria. Levofloxacina, moxifloxacina. Las quinolonas gastrointestinales, Oflox y ciprofloxacina. Uso de procalcitonina, ¿sí? Un marcador de infección, inflamación. Más para diagnóstico no, para seguimiento. Por lo tanto, no se recomienda determinar si necesariamente para iniciar una terapia empírica, correcto. Es decir, todo el mundo viene acá a los recientes y dice, doctor, ¿y la Procal? ¿La Procal para qué? Mira al paciente, febril persistente, infiltrados neumónicos, ¿qué quieres? Procal normal, yo le digo, ¿le das o no antibiótico? Entonces saca los factores de riesgo, que ya vamos a ver, dependiendo si es diabético, si ha recibido antibiótica terapia previa, los días de evolución, las comorbilidades y los gérmenes que yo sospecho. Así como endocarditis nativa y esto, yo también sospecho. ¿A quiénes se enamora? Por ejemplo, el fumador, la pseudomonas. Bronquítico crónico, la pseudomonas, el asmático, el EPOC. De ahí vive la bacteria. ¿Sí? En el HIV, gérmenes atípicos. En el inmunodeprimido, atípicos. Micoplasma, neumonía, legionela, neumopilia, ¿sí? Todas esas cuestiones. Y de ahí gran positivo, más gran negativo. No, pues gran negativo hospitalario. Entonces le doy una cobertura con una penicilina, con un beta-lactámico más un macróleo. Le doy una quinolona más un macróleo. Y cubro comunidad hasta incluso hospitalariamente. De ahí para allá, yo puedo revertir de acuerdo a los cultivos intrahospitalarios, no ambulatorios. Ambulatorios nadie tiene cultivos. Yo no hago cultivos en el consultorio. Pues digo, bueno, venga señorita Andrade, señorita Jaramillo, Vargas, que no ha llegado, no creo que faltó hoy día. Están faltando mucho. Yo estoy anotando nada más todos los que faltan, los que no se conectan, y pues cuando vayan a pedir algún punto, pues
Entonces, no se conectan, no tengo internet y esas cuestiones. Y todo esto tomo en el examen. Entonces, ¿dónde iba yo? ¿Qué iba? ¿En qué iba? Ya me perdí. Uso de la Yo procalcitonina. voy al consultorio y va Manrique y me dice, bueno, doctor, vengo, sí, me ahogo y esto, y me trae una tomografía o me trae una radiografía y tiene un... Y le digo, espérate un ratito, ¿dónde va? Sí, mira, anda al laboratorio de abajo, que te saquen 2 muestras de cultivo y no regresas. Doctor, me estoy ahogando, pues no regreso, o sea, estoy con tos, estoy con fiebre, y me va a sacar cultivo y me va a abrir la boca y me va a aspirar y me va a sacar secreción. ¿Ok? Las guías X. Uso de esteroides no se recomienda. ¿En quién considerado? En los pacientes con shock séptico refractario. Eso es en cuidados intensivos. ¿Sí? Los esteroides. ¿Por qué en shock séptico? Porque se cree que los esteroides sensibilizan los receptores adrenérgicos para que actúen los vasopresores. Adrenalina, noradrenalina sobre todo. Vasopresina, ¿correcto? Usar la categoría de neumonía asociada a los cuidados de salud, ¿sí? Abandonaron esa categorización y hicieron énfasis en la epidemiología local y validada por factores de riesgo que determinan la necesidad de pseudomonas o SARS-R, ¿sí? La cobertura que de estos gérmenes. O sea, eliminaron esto, neumonía asociada a los cuidados de salud. Incrementan el énfasis en la escalación de tratamientos con cultivos negativos. Entonces, ayer les hablaba, antibióticos 7 a 10 días, la persona que dio, perfecto, así es en los libros. Pues bueno, escuchen, no hay días de antibióticos. No hay días de antibióticos. Intrahospitalarios. Sí hay días de antibióticos ambulatorios. Y ni aún así hay un seguimiento clínico. Yo vengo ambulatoriamente y yo, si no llamo, pues yo le digo al paciente, ¿por qué le dan por 7 a 10 días? Para que en ese tiempo se cree que el germen o la bacteria tiene menos probabilidad de capacidad. No, es todo lo contrario. Los tratamientos cortos dan menos tiempo a la bacteria para que mute. Así que días de 3 a 5 días yo daría al paciente. Entonces le doy 3 días, ¿cómo va? Clínicamente bien, listo. 5 días, listo. No es 7 a 10 días. Porque, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados es otra cosa. Nosotros damos tratamiento, mejoría clínica y yo estoy todos los días, cultivo orina, cultivo sangre, ¿cómo están los hemos? Doctor Pito, a ver, ¿qué pasó? ¿Sí? Mejoría clínica. ¿Sí? Y tiene que ir de la mano, generalmente va de la mano con así como el deterioro clínico va de la mano con que yo no le estoy pegando algo y me sale otro germen. Me sale que lo que le estoy dando es intermedio. Ah, por eso es que es lavado. Hace fiebre, quita la fiebre. Hace buena evolución, requiere vasopresor, se quedó estacionario, ya no requiere más vasopresor y los residentes contentos. Doctor, está estable, el paciente está mejor, en serio. Pero está haciendo fallo renal, está requiriendo más oxígeno, ¿qué pasó? Está desaturando, pero la noradrenalina, a ver, vamos a ver. Tiene un germen con sensibilidad intermedia. ¿Sí? Intermedia. Entonces, bueno, no está resistente, entonces le voy a escalar, o sea, voy a dar con menor sensibilidad. Que sea más sensible, perdón, que sea menos resistente. Entonces le doy cobertura y escalo el antibiótico terapia. Entonces, esto de aquí, si me sale negativo al tercer día, pues quito los antibióticos. Yo le pongo tratamiento empírico. El paciente hizo fiebre. Se le quitó la fiebre, no le quito antibióticos, vienen los cultivos, negativos, quítale. Lo contrario, fiebre, siguió haciendo fiebre, el paciente mejoró, le dio antibióticos, vinieron los cultivos, no creo que salga negativo. Siguió haciendo fiebre, le salió y tuvo la cobertura. Tuvo 3 coberturas o 4 o 5 coberturas. ¿Qué significa? Que yo le di piperacilina de sulbactam y me salió ampicilina de sulbactam. Le decalo porque el otro es mayor en cobertura. ¿Sí? Ambos son betalactámicos, ambos tienen inhibidores de la beta-lactamasa, pero el otro tiene mayor cobertura. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una quinolona, entonces yo tengo que ver de acuerdo al zinc, a la concentración inhibitoria mínima, que pues los que vieron Manrique, creo que vio la práctica de farmacología, lo vimos con pacientes y vimos con antibiogramas y vimos cómo el mismo paciente hacía resistencia, cómo la bacteria cambiaba, ¿verdad, Manrique? Sí, doctor, dependiendo de la SIM se elegía el tratamiento. Entonces, bajábamos, escalábamos y eso es muy chévere. Entonces, lo importante acá es que decalábamos significa que yo quito el tratamiento si los cultivos salen negativos. La terapia estándar, sí, para neumonía severa, ambos son aceptadas, pero tienen una evidencia fuerte, creo, a favor de los beta-lactámicos más macróleo, lo que les decía yo. Yo les dije ahí la combinación, ¿verdad? Macróleo más combinación, tema de examen.
¿sí? Si yo les pongo que la terapia estándar empírica para neumonía severa en la comunidad incluye un betalactámico más un macrolide, porque eso tienen que saber. Yo no es que estoy tomando farmacología. ¿Y nosotros hacemos un seguimiento por radiografía de tórax para la paciente? No, jamás. Yo no le voy a hacer el seguimiento por radiografía de tórax. Llega el cultivo Manrique, llega el cultivo de la señorita Andrade, llega la señorita Jiménez, y pues bueno, le digo, ya, tomó, ¿y cómo está? Sí, la llamé, venga a la consulta de nuevo, tráigame otra radiografía. Y de aquí, la otra cita la tiene en una semana y me trae otra radiografía. No, no está indicado así, ¿ok? La tercera pregunta dice, con legionela, bueno, esto es un poco ya más específico, con los test que hacemos de legionela, pero esta guía es muy bonita, ¿ok? Tratamiento inicial, estrategia de tratamiento inicial para pacientes ambulatorios con neumonía de comunidad. Entonces aquí están los gérmenes. Nosotros vemos si tiene comorbilidades o factores de riesgo para SARM, o sea, para estafilococo aureus meticilin resistente, que sí hay, o pseudomonas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para esto? O con comorbilidades, ahí abajo están. ¿Sí? Aquí están los factores de riesgo para pseudomonas. Aislamiento respiratorio previo de los dos, o reciente hospitalización, ¿sí? O han recibido parenteral. Esto en al menos los últimos 90 días de haber hospitalizado. El paciente se fue de alta hoy día y tiene hasta 90 días para regresar y considerar que sea una neumonía intrahospitalaria, o sea, nosocomial. ¿Correcto? Entonces ahí están esto no lo voy a tomar, pero fíjense la combinación que hacemos ambulatoriamente. Ustedes pueden dar amoxicilina, oxiciclina, o un macrolide, dice. O la terapia, si tiene comorbilidades, le doy terapia. Si no tiene comorbilidades, monoterapia, y si tiene comorbilidades, combinación. Grábense algo, siempre en pseudomonas, independiente de que tenga unos factores, siempre los gram negativos den combinaciones, no monoterapia, sino terapia combinada, ¿ya? Combinación amoxicilina con un inhibidor de la beta-lactamasa o una cefalosporina, ¿sí? Ceftriaxona, cefepime de cuarta generación, macrolide o oxiciclina, o monoterapia con una frinolona respiratoria, moxifloxacina y levofloxacina. ¿Okay? Para en un adulto con neumonía cardíaca debería pedir los niveles de procalcitonina para tener un juicio clínico, ¿sí? Y iniciar tratamiento de terapia empírica, pues no. No, la terapia antibiótica debería iniciarse, ¿sí? Independiente, una vez que hemos confirmado por radiografía una neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Y no iniciarla por niveles séricos de procalcitonina. Aquí está un grado de recomendación fuerte y una calidad de evidencia moderada si yo junto las dos cosas, radiografía y procalcitonina, por un valor creo que tiene 0,50 aquí, mayor de eso. El test de influenza para diagnóstico, pues bueno, estas guías, léanselas, ahí se las voy a dejar para avanzar con derrame pleural. Y aquí vamos con tratamiento antibiótico. Todos pacientes ambulatorios. Lo que yo recomiendo, ahí dice lo que recomiendo, las moxifloxacina, levomoxi, gemifloxacina, ahí está la calidad de evidencia, muy bonito artículo, así que léanse la pregunta y léanse la recomendación. Pregunta y recomendación. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Aquí están los pacientes hospitalizados. Ajá. Sí, es que usted mencionó que ya no se usan las radiografías, por ejemplo, diarias o semanales para ver para la vigilancia. Entonces, ¿qué usa? ¿Los criterios clínicos o en qué se basa para ver si el paciente mejora o no? La clínica, en todo, hijo, en todo, por favor, en todo. Yo no puedo irradiar a una persona, no vayan a irradiar a una persona semanalmente, cada 3 días para ver. Grábense algo, las imágenes radiológicas por patrones independientes, patrón, lo que dieron lo que le dieron en imagen, en radiología, patrón condensativo, patrón pleural, patrón de neumotoras, patrón, bueno, derrame pleural. El derrame pleural puede desaparecer, patrón congestivo desaparece, falla cardíaca, redistribución desaparece, el distrés
pero las neumonías generalmente desaparecen a las 6 semanas. Y hay tomografías de COVID que se limpian a los 3 meses. Así que yo no le voy a hacer un seguimiento tomográfico. No se imaginan los pacientes que tengo citados, o sea, me refiero no a la cantidad, sino me refiero a la cantidad de pacientes, que he visto con COVID en el control, en la cita, que me piden una tomografía. Y colegas que hacen eso, y yo no le ahorro nada, ni un peso. Yo le hiciera todo lo que tenga que hacerle, pero no voy a irradiar a un paciente con un paciente que me oxigena bien, que tiene buen patrón respiratorio, buena frecuencia respiratoria, no tiene fiebre, tiene ya epidemiológicamente 20 días, que es el nivel más o menos para que disminuyan el periodo de contagio o el inóculo viral, ¿sí? Fuera de contagio, de transmisión, transmisible, cero, al día 20 cae a cero el nivel de transmisión por inóculo, por viral, y las PCR positivas o los anticuerpos que salen generalmente guardan relación con virus muertos. Hay vestigios, fragmentos virales. Entonces yo digo al paciente, pues bueno, a los 20 días cuento y le digo, usted está de alta por COVID, usted debe usar mascarilla, lavarse las manos, higiene de manos y mantener distancia social, igual que como estuvo, porque no significa que no va a contagiarse, se puede contagiar con menos agresividad y puede otra cepa. Igual puede, compartir en la familia con todo el distanciamiento que hizo antes de tener COVID, ¿correcto? Fisioterapia respiratoria con ejercicios de unas cosas que se hace, o se le manda a un kinesioterapia, kinesioterapia que se llama respiratoria, hacerlo con un con un terapista respiratorio que lo llaman, dar broncodilatadores, cuando le hago una espirometría y encuentro un patrón o restrictivo o obstructivo, dependiendo. En el obstructivo le doy, en el restrictivo ya quedan como fibrosis pulmonar o como secuela. Ellos estudian nada de antibióticos, exámenes probablemente yo tampoco hago, lo que hago es ocultar al paciente, ver frecuencia respiratoria, ver patrón respiratorio, y no hago tomografía. Y pregunto obviamente por signos y síntomas que ellos me dicen, porque es una enfermedad nueva. Doctor, quedé con taquicardia, doctor, quedé con insomnio, doctor, quedé con astenia, doctor, quedé con debilidad, doctor, quedé con ansiedad, doctor, sigo con diarrea, doctor, me duele el pecho, doctor, me duele el pulmón, ¿sí? Doctor, vino un paciente por COVID y me dijo, doctor, me hormiguean los dedos del pie, los 2 dedos del pie, y no es diabético, le mandé a hacer una electromiografía, todavía no me trae resultados. Tantas cosas nuevas que hay por COVID, y yo sigo aprendiendo, yo no sé, pero son secuelas, pero tengo que ir dirigidos hacia allá. Entonces, respecto a que me fui un poco más allá de la pregunta, yo no se hace radiografías de control. Háganla para ver un cambio, háganla, o por eso no están acá. Y si estuviesen acá, tampoco ustedes van a ver que mis pacientes tienen la radiografía de diagnóstico y no tienen radiografía de egreso, ¿sí? Pero sí tienen signos vitales de ingreso y sí tienen signos vitales todos los días y de egreso. Y yo comparo con qué frecuencia cardíaca llegó y con qué se fue, si entró con fiebre y si se va con fiebre, si entró con un buen patrón respiratorio y cómo se va, si entró con una frecuencia de 34 intubado y sale con qué frecuencia respiratoria, ¿sí? La temperatura, la hipoperfusión tisular, la presión arterial. Y los exámenes laboratorios yo lo hago también dependiendo de me guía la parte clínica. Si va mejorando, pues lo hago para qué. Si está recibiendo insulina, para el potasio. Si es diabetes, si está recibiendo insulina, para la glicemia, por ejemplo. Yo no le voy a hacer glicosilada para un paciente que me va a dar un promedio de 3 meses. Pero si es pulmonar, le hago gasometría arterial todos los días en el piso y mínimo 2 veces al día en los pacientes con UCI, porque es un paciente ventilado, dependiendo de lo que yo tenga. Entonces yo hago un seguimiento. Si tengo neumonía, tengo que sacar un índice de oxigenación, tanto en piso, que se llama la SAFI, saturación versus FiO2, ¿sí? El valor mayor de 300, mayor de 250, y usted divide la saturación de un paciente que tenga neumonía, que llegue saturando 93%, sea o no COVID, dividido para la FiO2, que ya le dije que 21% es al ambiente y 2.5 por cada litro. Y ahí está el examen, pues ahí está el examen. Yo le digo, paciente
Paciente Celi Vega Caroline Elizabeth. Y yo digo, paciente de 30, 50 años, diabética, hipertensa, así como les puse en esto, ¿no? Y les pongo diagnóstico de neumonía, radiografía, tal cosa. Y pongo sacar la SAFI, ¿sí? Si está recibiendo 6 litros de oxígeno y tiene una saturación de 90. Y ustedes tienen que sacar la SAFI, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mayor de eso me está indicando que el paciente va deteriorando. O sea, es el índice de oxigenación que tengo en piso. Para cánula de alto flujo, yo les decía que iba a hablar de COVID, pues obviamente es otra progresión desde el punto de vista terapéutico para los pacientes. Es una cánula pequeña, pero que da más concentración y flujo de oxígeno, más presión. Y ahí se saca que se llama un índice de ROX. Y pues en los pacientes ventilados ya es la PAFI. Pero bueno, eso no es acá para esto, pero nosotros hacemos el seguimiento clínico. Yo hago una tomografía cuando, distinto, bueno, lo operé un paciente del cerebro, ¿ok? El neurocirujano lo operó del cerebro y quiere saber, pues cerebro es tiempo y quiere saber al siguiente día. El paciente clínicamente viene bien, pero él quiere saber si esa lucidez del paciente o esa estabilización clínica neurológica tiene relación con lo que él operó. Entonces, él operó el cerebro, él sacó un pedazo de cerebro, él drenó un hematoma, él anudó el cerebro y quiere ver cómo quedó. Entonces, quedó la línea media ahí, quedó la línea media menos, quedó, sí, sangró en el otro lado. Eso tiene que ver también con la evolución clínica de estos pacientes de cerebro. Lo operó, le hizo un drenaje percutáneo de un acceso. Pues bueno, no le hace al siguiente día. ¿Cómo va el paciente clínicamente? Yo le digo, espérate, el paciente no hizo fiebre, está saliendo por el dren, está saliendo estas cuestiones, dejó de salir del dren. Hay dos cosas, en cerebro, donde tengan ustedes un dren, o se terminó y ya no está saliendo nada, o se quedó adentro y se obstruyó. Y si se obstruyó, el paciente empieza a hacer fiebre, empieza a tener síntomas de dónde está el dren. Es sencillo, o sea, es tan sencilla la medicina que usted hace en el sentido común. Entonces, ahí dice, hazle una tomografía de control. Correcto. Otras indicaciones, pues, fiebre de origen desconocido. Un paciente tengo, no es que lo voy a resonar de arriba a abajo. Descarto las causas de fiebre de origen desconocido. Infecciones, neoplasias, inmunológicas. Correcto. Farmacológicas. Todo lo primero es infeccioso. Correcto. Descarta, pues bien, entonces hacerle una tomografía de un paciente para ver que endovascular, las tromboflebitis, esas cuestiones. Entonces, haces un seguimiento para tratar, al menos neumonía en la comunidad. Doctor William Zapata, y está grabado, pues yo no hago seguimiento radiológico. No sé si otros colegas lo hagan. Para mí no va a tener ninguna... si sigue manchada la placa, por ejemplo, como llegó o se ha limpiado un poquito y el paciente está con signos vitales estables, no se ahoga, buena oxigenación, buena gasometría, cultivos negativos, se va a la casa. Se va a la casa con la tomografía sucia, con la radiografía sucia. Manda a la parte clínica. ¿Ok? Entonces, seguimos acá. ¿Qué dice aquí? Pregunta 10. En los pacientes hospitalizados debería sospechar neumonía aspirativa, por ejemplo. ¿En quiénes? En los pacientes hospitalizados. Y deben recibir cobertura para anaerobios, que ustedes lo dijeron como tratamiento empírico. ¿Qué dice aquí? No, rutinariamente no lo recomiendan y la cobertura la hacen cuando la neumonía aspirativa obviamente progresa a un acceso pulmonar o un empiema si es sospechado. ¿Ok? Entonces no le voy a dar metronidazol ni clindamicina a un paciente con una neumonía de la comunidad intrahospitalaria o aspirativa. Y se cubre anaerobios, pues ya cubres con los inhibidores de la beta-lactamasa, piperacilina tazobactam, amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, y si le agregas claritromicina para atípicos. Entonces, eso es lo que dice ahí. Y pues bueno, la pregunta 12. Esto es lo otro, ¿deberían tratarse con corticoides? No usamos rutinariamente corticoides en los pacientes con neumonía no severa. La única indicación y que este examen es en acá abajo. La campaña sobreviviente de la sepsis usa corticoides en pacientes con neumonía quinalcomanía y shock séptico refractario. Es decir, si la neumonía esta que es viral, miren, no por COVID,
y yo le agregaba que se agregó una neumonía bacteriana por KPC, por Acinetobacter, por Klebsiella, por Pseudomonas, por cualquier bacteria que ustedes quieran, y el paciente tiene shock séptico refractario por esa neumonía, un paciente con COVID o sin COVID, dice las guías ICSA y la campaña sobre evidencia de la sepsis que hay que darle corticoides. Generalmente se da hidrocortisona en infusión continua o da lo mismo darla 100 miligramos cada 8 horas, o sea, 300 miligramos. Pones en la infusión que pasen 24 horas o pones 100 miligramos cada 8 horas. Entonces, tema de examen. Y ahí están las preguntas del examen de neumonía. Bueno, ahí están las preguntas del examen de neumonía, ¿ok? Son 16 preguntas, chicos. Y lo que quiero, la respuesta es esta. Ahí están. Es decir, ya tienen el examen. De esas 16 preguntas salen preguntas para el examen parcial. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ok, doctor. Sí, doctor. Okay, ya les paso este artículo. ¿Okay? Entonces voy a cerrar y continuamos. Tenemos 1 hora para... ¿Dónde estamos? Okay. Ok, aquí voy a cerrar. Listo. Seguimos con derrame pleural, creo. ¿Con qué seguimos? Sigue derrame pleural y neumotórax. Dele. Concreto y preciso. Hasta las 7 hoy ya tengo que dar clase de posgrado, pero yo sé que le estoy quitando 1 hora, pero igual está grabado ahí. De unos chicos para una sustentación, así que estoy atrasado con ellos, de la universidad misma, unos internos. Cuando sean internos ya voy a ver esas tesis, si Dios permite, y si ustedes pasan, pues no. Las tesis de ustedes me las han de dar. Vamos a ver qué. Pero no quiero de ginecología, no quiero de cirugía, no quiero de... Solo las de trauma, las de clínica, las de terapia, para ayudarlos, si no, no. Me ha tocado una tesis de hemorragia postparto y yo, uterotónicos y eso, chus. Toca leer. ¿Quién me toca dar derrame pleural? A mí. ¿Qué dice? Jonathan, ¿sigues en el Mall del Sol? ¿Dónde es que estabas? En el City Mall. Samaniego. El compañero tiene un poquito de esto. Tengo que dejar de compartir. No le escuché, doctor, porque mi internet está medio malo, escuché medio entrecortado, no sé si es que me habló. Pero es que tú estás en el sótano, creo. ¿Dónde es que estás? Como Correa. No, es que no he prendido la luz. ¿No has prendido la luz? Que ya estaba haciéndose tarde, pues, doctor. O sea, estabas durmiendo en la clase, así más o menos. ¿A quién le toca dar Al ¿A grupo quién le 3, toca? doctor. ¿Perdón? Al grupo 3. Esperando. Sí, porque están esperando. Ya llevo 10 minutos El esperando la clase. compañero Mateo lo pregunta. Cristel Jiménez. ¿A usted le toca dar? No, doctor, ya expuse ayer. Ya expuso ayer. Doctor, el compañero ya Madrid que nos va a dar proyectando, solo que aún se están descargando las diapositivas. Se escuchó
interferencia. ¿Me pueden traducir lo que dijo la señorita? Cualquier persona. Manrique va a ayudar proyectando. Se están cargando las diapositivas, doctor. Ah, se están cargando ya. Tenemos 45 minutos exactamente para avanzar. Doctor, ¿ya lo vacunaron para el COVID? ¿Quién me preguntó? Yo. Cristel. Cristel Jiménez. 2 vacunas que ya tengo. La primera el 4 de febrero y la segunda ahora el 24. La primera no me dio nada y en la segunda me dio un dolor de 4 días del brazo izquierdo y dolor en el cuello. Y de ahí nada más. Y yo tengo... Están diciendo que después de la vacuna algunos les sube la presión. Se les sube la presión después de la dosis de vacuna. Audio, ese audio. Les decía que no, que gracias a Dios no, estoy viendo desde abril y no me dio COVID. No me dio, no tuve síntomas de nada. Claro, me protegía como todo. Aún si entramos todavía con todo ese traje de astronauta y a hospitalización, solo entramos con la bata. O sea, con todas las medidas de protección, pero menos con el traje. Y pues bueno. A los internos creo que sí, de medicina creo que sí los vacunaron esa semana anterior. Medina Pamela, Montero Shirley, Murrieta, José Ochoa, Ortiz, Palomeque, Pérez, Plaza. Esto me suena a 9 de la noche, si sabe. Pero bueno, avancemos. Derrame pleural y neumotora. Le cuente, pues derrame pleural, criterios de LAI. Causas de derrame pleural, temas de examen. ¿Ok? Un ejemplo. Yo pongo el caso clínico de un paciente cirrótico y ustedes tienen que elegir si es trasudado, si es exudado. Y ahí le pongo si es bacterioascitis, si es neutroascitis. ¿Sí? Eso. Si es todos los anteriores, ninguno de los anteriores. Sigan. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Vamos a comenzar la exposición con el tema de derrame pleural. La siguiente diapositiva. Bueno, comenzando con una introducción, podemos decir que en condiciones fisiológicas existen una escasa cantidad de líquido pleural de al menos entre 5 a 15 mililitros en cada hemitórax, que va a lubricar y también va a ayudar al desplazamiento de las dos hojas pleurales que van a delimitar la cavidad pleural, lo cual se va a llamar derrame pleural al acúmulo de líquido que va a estar en este espacio pleural. Tanto la pleura parietal como la pleura visceral van a estar irrigadas por vasos dependientes de la circulación sistémica, pero que van a diferir en el retorno venoso, ya que los capilares de la pleura visceral van a drenar en las venas pulmonares, mientras que la de los parietales lo van a drenar en la vena cava. El líquido pleural va a ser que va a provenir de ambas hojas, va a fluir a la cavidad pleural a un ritmo de unos 0.5 mililitros por hora. La circulación linfática, especialmente la que va a estar en la pleura parietal, va a tener un papel primordial en la absorción de líquido y en las células del espacio pleural. Y también va a ser más intensa en las zonas de declive del tórax y va a aumentar considerablemente en el derrame pleural. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, hablando de los mecanismos de producción de derrame pleural, van a existir
6 mecanismos responsables que van a ser, que van a provocar, que pueden provocar el derrame pleural. El primero va a ser el aumento de la presión hidrostática, que va a estar a nivel de los capilares de la circulación pulmonar, que es que como ocurre en la insuficiencia cardíaca. El segundo va a ser el descenso de la presión oncótica, que de los capilares, y como ocurre cuando existe una hipoproteinemia, sobre todo en la hipoalbuminemia. El tercero va a ser el aumento de la presión negativa del espacio pleural, como sucede en la telestasia pulmonar masiva. El cuarto va a ser el aumento de la permeabilidad capilar a nivel de la pleura por una patología propia, ya sea de una causa, ya sea por una infección, una neoplasia, o de una causa inmunológica. El siguiente va a ser la alteración del drenaje linfático, ya sea por el bloqueo de los ganglios linfáticos subpleurales o mediastínicos, como va a ocurrir también en las neoplasias o por rotura del conducto torácico. Y por último va a estar el paso del líquido desde la cavidad peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos o de pequeños defectos del diafragma. Todos estos mecanismos están implicados varios mecanismos en los traumatismos torácicos y en la iatrogenia, ya sea endoscópica por una endoscopia digestiva, una esclerosis de varices o una exploración instrumental de pleura. La siguiente diapositiva. Una pregunta de examen ahí, la anterior, una pregunta de examen, y ustedes deben saberlo porque dependiendo de esto, o sea, también es el tratamiento. Yo le estoy dando antibióticos. Por ejemplo, la neumonía, estamos hablando de neumonía, ¿sí? O el derrame pleural paraneumónico, ¿sí? Desde el punto de vista, el mecanismo de producción del derrame pleural paraneumónico es A, aumento de la presión hidrostática, B, alteración del drenaje linfático, C, paso de líquidos de la cavidad peritoneal, ninguno de los anteriores. O la misma pregunta, A, descenso de la presión oncótica, B, aumento de la presión negativa, C, aumento de la permeabilidad capilar, D, ninguno de los anteriores. ¿Cuál es la respuesta? ¿En cuál son las infecciosas? El que está exponiendo. Permeabilidad capilar. Aumento de la permeabilidad capilar. Sí. Respuesta correcta. Ok. Así mismo les puedo poner de falla cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis, neoplasia. Ok. Atentos, mire que les estoy diciendo. Y eso deben de saber. ¿Por qué deben de saber eso? Porque es decir que yo le voy a dar antibiótico al derrame pleural por síndrome nefrótico, le voy a dar antibiótico al derrame pleural por falla cardíaca, le voy a dar diuréticos al paciente por aumento de la permeabilidad capilar. Le voy a dar antibióticos o le voy a dar diuréticos al paciente con derrame pleural refractario, con alteración del drenaje linfático por una neoplasia. O sea, ¿sí ven? Que es distinto el drenaje. O sea, ya mismo van a hablar de tratamiento y voy a drenar y otra vez se llena, neoplasia, es hemático. Voy a criterios de LAI, criterios de empiema, tema de examen. Cuando yo pongo un tubo de tórax en un paciente con derrame pleural, tema de examen. Y son cosas prácticas, son los que van a ver acá. Van a llamar al cirujano y decir, ponme el tubo de tórax porque tiene un derrame pleural refractario, ¿sí? O porque tiene un derrame pleural complicado. ¿Ok? Listo. Bueno, para hablar del diagnóstico es importante tener para una historia clínica que contenga la ocupación laboral, la posible exposición a tabaco, fármacos usados y si se han presentado enfermedades previas o se presentan enfermedades actuales, sobre todo si son cardiopatías, alguna hepatopatía,
una nefropatía crónica, neoplásica o una colagenosis. Los síntomas que van a guiar al diagnóstico van a ser los tres principales, que va a ser la disnea, el dolor pleurítico y la tos seca. La disnea va a ser el síntoma más frecuente. Este se va a producir cuando el derrame pleural es de cierta importancia y aproximadamente va a ser mayor del primer tercio del hemitórax, o bien cuando, siendo de menor cuantía, acompaña otra patología pulmonar o alguna patología cardíaca. Esta disnea puede aumentar con el decúbito contralateral o el derrame. El otro síntoma va a ser el dolor pleurítico. La pleura visceral que carece de las terminaciones nerviosas, por lo que el dolor pleurítico es por afección de la pleura parietal. Habitualmente el dolor se va a reflejar en la pared torácica, excepto cuando la lesión afectada a la parte central del diafragma, que esta que va a ser inervada por el nervio frénico. Y por último, la tos seca, esta va a ser provocada por la irritación de la pleura, de la irritación de la pleura. La siguiente diapositiva es, en cuanto a la exploración física, la semiología del derrame es evidente cuando tiene cierta cuantía y en ocasiones está influida por las características anatómicas de la pared torácica. El hemitórax afectado puede estar abombado y poco móvil si el derrame pleural va a ser grave o severo. Se encontraría una disminución de la transmisión de las vibraciones vocales y también va a haber matidez a la percusión. Gracias. Bien, ahora tenemos los métodos de imagen. La siguiente, por favor. Bien, primero tenemos la radiografía de tórax, que en esta el derrame pleural va a ser visible cuando la cantidad de líquido pleural es mayor a unos 100 mililitros en la radiografía. Y cuando este líquido pleural está libre, este va a adoptar esta forma típica de menisco con la concavidad hacia arriba, como se puede ver en las imágenes. También con frecuencia este líquido pleural se puede encapsular o va a presentar tabicaciones, por lo que no va a presentar la morfología de menisco. Y cuando el derrame pleural es severo, puede también producir un desplazamiento mediastínico contralateral. A veces también el líquido pleural se va a localizar entre las fisuras interlobares o en la parte subpulmonar, como se puede ver en las imágenes de abajo. Y específicamente en la última de la derecha se va a caracterizar porque la parte más alta de la aparente cúpula diafragmática va a estar desviada hacia la pared torácica. Y también porque la burbuja gástrica va a estar a más de 2 centímetros de esta cúpula diafragmática. La siguiente, por favor. Bien, en la tomografía computarizada, esta va a ser más sensible que la radiografía simple, puesto que el derrame va a ser más visible con una mínima cantidad de líquido. Y se lo realiza en casos especiales cuando se encuentran casos de derrames encapsulados pleurales para delimitar una patología pulmonar asociada al derrame, o también para detectar posibles implantes neoplásicos. Y cuando se da esto de implantes neoplásicos, se puede usar como una guía para realizar la biopsia si el derrame pleural es demasiado pequeño o si existe un engrosamiento pleural. La siguiente. En la ecografía torácica, esta va a ser de ayuda para precisar el derrame pleural encapsulado. Y también nos puede ayudar para realizar una toracocentesis o toracentesis de manera de guía con la ecografía. Y también sirve para cuantificar con precisión cuánto volumen del derrame pleural
se encuentra en pacientes sometidos a una ventilación mecánica. O también nos puede dar la posibilidad de distinguir entre si es un derrame o es un engrosamiento pleural nada más. La siguiente, por favor. Y en el diagnóstico etiológico tenemos la toracocentesis o toracentesis, la cual se debe realizar para establecer una etiología del derrame pleural, pero si es que el diagnóstico etiológico ya es evidente, ya no es necesario. Y bien, en esta se debe extraer una muestra de 20 a 30 mililitros con lo que se puede hacer la bioquímica, el pH, el estudio celular, el recuento de Matías y leucocitos, y también citología para células neoplásicas o cultivos. Por lo general, si es que esta muestra se encuentra contaminada con sangre, va a modificar los parámetros bioquímicos, aunque para que lo pueda modificar debe haber una cantidad significativa de sangre, por lo que es muy raro. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar de los componentes bioquímicos y estos son importantes ya que nos sirven para orientarnos y a veces para los diagnósticos de la etiología. Entre ellos tenemos las proteínas totales, que el valor normal es de 1 a 2,4 grados sobre decilitro, en las cuales las proteínas totales distinguen los exudados caracterizados por presentar una relación de proteínas totales del líquido pleural sobre proteínas totales del plasma mayor a 0,5 o bien de unas proteínas totales mayores a 3 grados sobre decilitro de los trasudados. Los exudados tienen un color amarillo oscuro, mientras que los trasudados un color amarillo claro. Ya, en la lactodeshidrogenasa, LDH, se distingue los exudados con una LDH mayor de los 2/3 del límite superior normal de la LDH plasmática o una relación entre LDH del líquido pleural del LDH plasmático mayor a los 0,6 del límite superior normal. Existen nuevas propuestas para la viscosidad y de la detección del péptido natriúrico cerebral, también conocido como BNP, con un valor de líquido pleural mayor a 1500 biogramos sobre mililitros, presenta una alta rentabilidad para el diagnosticar el trasudado de insuficiencia cardíaca y un valor en plasma mayor a 500 biogramos sobre mililitro tiene el mismo valor diagnóstico y evita la toracocentesis. Siguiente. Ya. Entre las etiologías posibles del derrame pleural vamos a tener en los trasudados insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática descompensada, insuficiencia renal crónica. En los infrecuentes vamos a tener el síndrome de vena cava superior, pericarditis constrictiva, síndrome de Dressler, síndrome nefrótico, diálisis peritoneal, entre otros. En los exudados vamos a tener infecciosos, neoplásicos, inflamatorios, patología de abdomen y otros. En los infecciosos, como vamos a tener el paraneumónico o empiema, la tuberculosis, nocardia, hongos, entre otros. En los neoplásicos vamos a tener el cáncer de pulmón, metástasis como mama, digestivo, riñón, etc. Leucemias. En las inflamatorias vamos a tener artritis reumatoide, lupus sistémico, enfermedad de Weber, etcétera. Y en las patologías de abdomen vamos a tener la ruptura de esófago, pancreatitis, el endometriosis y en los otros también que nos va a producir vamos a tener el trauma torácico, tromboembolismo pulmonar, cirugía cardíaca y los otros que vemos. Siguiente, por favor. Ya. Otros componentes bioquímicos vamos a tener la glucosa y el pH. En la glucosa vamos a ver que disminuye cuando hay mayor actividad metabólica de las células mesoteliales, lo que ocurre en los empiemas, donde el valor puede aproximarse a 0, y eso nos hace pensar en lo que es un derrame pleural paraneumónico y tuberculoso en el neoplásico también. Y vamos a ver en el pH que sus variaciones del valor son paralelas a la glucosa. Vamos a tener que los trasudados tienen un pH de 7,45 a 7,55, mientras en los exudados vamos a tener de 7,30 a 7,45. En lo que son los derrames paraneumónicos complicados vamos a tener de 7 a 7,2. Siguiente. Ya. Aquí tenemos un cuadro diferencial entre exudado versus trasudado, según los criterios del Light.
en el cual el exudado, como ya lo mencioné anteriormente, en la relación de LDH vamos a tener del líquido pleural LDH suero mayor a 0,6, mientras en el trasudado va a ser menor a 0,6. En la relación de proteínas del líquido pleural, las proteínas en suero van a ser mayores en 0,5 en el exudado, mientras que en el trasudado va a ser menor a 0,5. El LDH en líquido pleural va a ser mayor a 2/3 en el límite superior normal del LDH sérico, mientras que en el trasudado va a ser menor a 2,3 del límite superior normal del LDH sérico. Siguiente. Ya. Algunas determinaciones se piden por sospechar alguna patología en concreto, como tenemos el ADA, que va a ser a mayor 45 unidades por litro, diagnostica la etiología tuberculosa con una sensibilidad del 97%, y hay que tener presente que va también a haber falsos positivos, como va a ser los empiemas y el derrame pleural paraneumónico complicado, y rara vez también lo que son neoplasias. En lo que es los lisosomas, una relación del lisosoma líquido pleural lisosoma plasma mayor a 1,2 tiene una rentabilidad mayor para el diagnóstico de derrame pleural tuberculoso y se excluye el empiema. En el interferón gamma vamos a tener que se debe realizar si se sospecha de derrame tuberculoso. Tiene una especificidad del 98% para valores mayores de 3,7 microlitros sobre mililitros. Y los triglicéridos, cuando su valor es mayor a 110 miligramos sobre decilitro y más alto que los triglicéridos en el plasma, el derrame pleural se denomina quilotórax. Y en estos casos los líquidos tienen un aspecto lechoso, espesoso y se presenta en quimilocrones y se presenta principalmente en lo que son traumas, como vemos en la imagen. Ahí está el aspecto lechoso. Siguiente. Ya. También vamos a tener el colesterol. Para distinguir a los trasudados con niveles menores de 60 miligramos sobre decilitro de exudados, cuando su contenido de líquido pleural es alto, en el derrame se denomina pseudoquilotórax, se presenta en forma crónica por tuberculosis o artritis reumatoide. En la amilasa, su valor en el líquido pleural supera la amilasa sérica en la pancreatitis y en el pseudoquiste pancreático, donde alcanza su máximo valor, y en la ruptura esofágica. Excepcionalmente está elevada en los derrames malignos. También vamos a tener los marcadores tumorales que carecen de valor diagnóstico, pero son de gran ayuda, ya que estos siempre salen positivos. Las creatininas se presentan en el urinotórax, como vemos en la imagen, producido por el paso de orina desde la cápsula renal al espacio pleural en casos de uropatía obstructiva, y se caracteriza por una relación creatinina líquido pleural sobre creatinina plasma mayor a 1. El líquido pleural va a oler a orina y es un trasudado con pH ácido, y los niveles inferiores a los séricos aparecen en insuficiencia renal crónica. También hay estudios inmunológicos en los cuales vamos a tener los anticuerpos nucleares y el factor reumatoide, en el cual los cuerpos nucleares van a ser mayores a 1 sobre 160, mayores en el suero, son muy específicos para pleuritis lúpica, y el factor reumatoide también nos ayuda cuando es mayor a 1 sobre 320 o superiores a este en el suero. Siguiente. Gracias. Ok, ahora hablando sobre la celularidad del líquido pleural. Siguiente, por favor. Normalmente en el líquido pleural vamos a encontrar alrededor de 5.000 células por milímetros cúbicos. Estas células, la mayor parte corresponden a los macrófagos, linfocitos, a células mesoteliales, y hay que recalcar que en el líquido pleural, en el normal, no aparecen hematíes, o si aparecen, en este caso son muy escasos. Siguiente, por favor. En caso de que aparezcan hematíes, cuando su número es mayor a 20.000 hematíes por milímetro cúbico, el líquido pleural va a tener un color anaranjado. Si estas cifras son un poco más altas, ya se considera este líquido pleural sanguinolento. Y el derrame pleural en este caso se lo va a denominar cero hemático. Y aunque el hematócrito suele ser muy bajo. Y las causas más frecuentes que tienen derrame pleural cero hemático van a ser las neoplasias, los tromboembolismos pulmonares, los traumatismos o la cirugía cardíaca. Hay ocasiones en que el líquido pleural es francamente
rojo hemorrágico, en este caso se los denomina hemotórax, cuando la relación entre hematócrito entre hematócrito líquido pleural y hematócrito en sangre es mayor al 50%. Entonces aquí pensamos que existe, en este caso, un sangrado activo dentro de la cavidad pleural, y la etiología más frecuente viene a ser los traumatismos, las alteraciones severas en la coagulación o incluso la rotura de un aneurisma aórtico. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre los leucocitos, tenemos que el valor absoluto de los leucocitos en este líquido pleural va a ser escaso valor diagnóstico, pero cuando predominan los neutrófilos, se puede observar que se puede dar o se puede pensar en un diagnóstico de infarto pulmonar y sobre todo en los derrames pleurales paraneumónicos y empiema. Cuando predomina en este caso los linfocitos, tenemos que por encima del 80%, el derrame pleural se considera de una evolución subaguda o crónica y generalmente la etiología va a sugerirnos tuberculosis, neoplasias, artritis reumatoides o sarcoidosis. Cuando en este caso en el líquido pleural se encuentra un recuento de eosinófilos alrededor de 10%, las etiologías van a ser una toracentesis repetida o infarto pulmonar o una eosinofilia pulmonar o una reacción a un fármaco o una bronquitis por asbesto. Siguiente, por favor. Cuando encontramos células mesoteliales en el líquido pleural, su número generalmente es pequeño y suele estar ausentes en la tuberculosis como las neoplasias, por lo tanto van a tener un escaso valor diagnóstico. Y en lo que corresponde a las células neoplasias, la citología es positiva en más del 50% de los derrames pleurales, aunque la rentabilidad está influida por una experiencia del estudio anatomopatológico. Entonces, es positiva, las células neoplásicas es positiva con más frecuencia en los adenoscarcinomas, y se considera que cuanto más bajo es el pH y más alto el LDH, la afectación pleural va a ser más extensa. Siguiente, por favor. Lo que corresponde a los estudios microbiológicos, en este caso tenemos aquí el cultivo, se debe realizar cuando se sospecha que la etiología del derrame pleural viene infecciosa y los cultivos son positivos en más del 50% de los derrames pleurales paraneumónicos complicados y de los empiemas. Los gérmenes que se aíslan con más frecuencia son los Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, o cabe recalcar que los Staphylococcus aureus se pueden evidenciar luego de un traumatismo o procedimientos quirúrgicos. También se observan bacilos gram negativos como los Haemophilus influenzae, Escherichia coli o Pseudomonas aeruginosa. Tenemos que cuando el líquido pleural tiene un olor fétido, es imprescindible hacer un cultivo de anaerobios, que casi siempre se presentan en los empiemas, aunque a veces su crecimiento vaya a ser un poco difícil. Y entonces tenemos que todo este cultivo y el estudio microbiológico nos va a ser de gran ayuda para determinar qué tratamiento antibiótico vamos a dar en el caso del derrame pleural. Y para el diagnóstico de tuberculosis se debe pedir un cultivo específico que va a tener una sensibilidad alrededor del 35%. Los otros estudios microbiológicos en lo que respecta a la tinción de Gram está indicada en los derrames con de etiología infecciosa, y como dije anteriormente sirve para plantear un tratamiento antibiótico inicial un poco más específico, lo que corresponde a la... Escúchame, me ausenté un ratito, bueno, igual está grabado, es para ustedes, es un paciente, o sea, estoy al llamado en cuidados intensivos y me llaman para valorar a un señor de 78 años con antecedentes de cáncer de próstata con una resección parcial hace 5 años, diabético, hipertenso, y pues el motivo de la interconsulta nos llaman porque se está ahogando, o sea, está con disnea. Él ha recibido, pero él ingresa, el motivo de ingreso es por hematuria. Lo ve el urólogo, entonces pone una sonda y pues, en orina, hace una citoscopía y toma una biopsia. Correcto, se está ahogando. Entonces hago el examen físico y la persona que dio signos y síntomas de derrame pleural. Díganme. Hable.
la persona que dio signos y síntomas de derrame pleural, porque esa es la sospecha que yo le mandé hacer una radiografía. Creo que tiene un derrame pleural de derecho porque a la percusión aimatidez está abolido la base de ese lado derecho en el contexto de un paciente con un cáncer de próstata resectado y que actualmente está activado. Lo primero que pienso en ese paciente, bueno, lo oculté y le han pasado 5 unidades de sangre porque ha sangrado bastante. Entonces, tiene estertores crepitantes, no tolera el decúbito, tiene irritación yugular. Tiene derrame pleural derecho nomás. Correcto. Y tiene broncoespasmo. La frecuencia cardíaca está en 110, pero el EKG es ritmo sinusal. La presión arterial es 118/70. Es un caso clínico para el examen, pero satura 84 y está con una máscara de oxígeno a 5 litros. Satura 84. Ahí ya hay una pregunta para SAFI y para que saquen el porcentaje de FIO2 que está recibiendo ese paciente. Tiene un derrame pleural derecho. Y de lo que yo sé enseguida de las próstatas, los cánceres de próstata dan siembra o metastatizan de arriba abajo cerebro. Él está bien, está lúcido. Sigo bajando, pulmón. Por ahí me quedo quedar si el derrame pleural es paraneoplásico. El otro punto, hígado. Y tiene una tomografía y estaba revisándola y tiene imágenes nodulares en el hígado, sugerente de metástasis. No tiene dolor óseo, aunque debería hacer una tomografía para ver si tiene esto. Y pues ahí me quedo, esa es la evaluación y cuál es mi sospecha de ese paciente. Y ahí tenemos un caso de un derrame pleural. Ese derrame pleural, obviamente, de 700 cc que fue metido por un ecopleura, fue medido, requiere drenaje sintomático, o sea, diagnóstico y terapéutico. No para tubo de tora, escúchenme bien, se ponen unas válvulas de Hemlich y ahí drenan, solo lo drenan, pero eso se va a volver a llenar. Y van a mandar al estudio y estamos en el estudio lo que están haciendo y voy a pedir eso que ustedes están ahí. No sospecho de tuberculosis, por lo tanto no voy a pedir eso, pero voy a pedir el resto. Entonces tenemos ahí un paciente con falla cardíaca por sobrecarga de transfusión o probablemente haya hecho un TRALI, es decir, una injuria pulmonar secundaria a las transfusiones sanguíneas que se llaman TRALI. Y la otra sospecha que tenga un derrame pleural paraneoplásico y que sea la causa. Y el broncoespasmo puede ser por falla cardíaca, por TRALI o por su propio derrame pleural como un mecanismo de defensa frente a una atelectasia pasiva, que el derrame pleural está comprimiendo los alveolos y no los permite, los colapsa, perdón, por presión, o sea, por el líquido. Entonces está inundado eso. Así que ahí está el caso, me están interconsultando, lo voy a pasar a cuidados intensivos. Les ordené, obviamente, si es falla cardíaca, le ordené otra radiografía y voy a ver algún patrón congestivo, le mandé un ecocardiograma, PEPI natriurético. Para derrame pleural voy a llamar al cardiotórax para que punce y haga terapéutico y diagnóstico. Pedí una gasometría arterial y le voy a dar ventilación no invasiva. ¿Por qué le voy a dar ventilación y no lo intubo a ese paciente? Primero, porque el broncoespasmo puede revertir. ¿Cómo va a revertir? Sacando la causa del broncoespasmo. Para mí hay dos causas. O sea, ya las transfusiones le hicieron, que es lo único que le puede intubar al paciente. Si tienen falla cardíaca, pues obviamente voy a ver si se beneficia o no diurético, pero para mí puede ser con drenaje. Si con el drenaje sube la oxigenación y se revierte el broncoespasmo, pues bueno, no le doy broncodilatadores hasta. Pero fíjense, y limpiando todo eso, si el paciente mejora, pues ya se descarta el TRALI, que hay criterios para TRALI, para injuria pulmonar relacionada a transfusiones. Así que va a pasarlo a cuidados intensivos, darle ventilación no invasiva, darle el drenaje, o hacer los estudios. Y pues ahí está. ¿Ok? Y ahí está un dinero más o menos así. Y estamos aquí en derrame pleural. Derecho, unilateral. Hay que ver. Y si sale hemático, pues bueno, lotería. Sigan. No, sigan. Ahí. Sí. Me quedé por la vaciloscopía, que es importante, nos va a importar porque se va a realizar cuando exista la posibilidad de que este derrame pleural sea tuberculosa y la detención de antígenos simplemente se ha podido detectar un antígeno neumocócico en el líquido pleural. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la
biopsia pleural, tiene especial interés cuando la etiología del derrame pleural es de origen tuberculoso, alrededor del 60 al 80% de los casos, y se va a realizar cuando no tengamos a la mano una toracoscopía o cuando no se dispone de ella, cuando existen derrames pleurales de origen neoplásico. Está contraindicado esta biopsia pleural, está contraindicado en los empiemas, en los derrames paraneumónicos complicados o en las alteraciones de la coagulación cuando las plaquetas estén alrededor menos de 50.000 plaquetas por milímetro cúbicos. Y la complicación de esas biopsias, alrededor, la más frecuente que se pueda complicar una biopsia pleural es el neumotórax, alrededor del 10%, o una infección pleural, o un hemotórax, o una laceración del hígado o el vaso cuando esté mal hecha la biopsia pleural, que es muy raro que suceda esto. Siguiente, por favor. Y por último, la toracoscopía está indicada cuando el derrame pleural es un exudado en pacientes de mayores de 40 años en el contexto clínico radiológico con características del líquido pleural que se hayan descartado otras etiologías anteriormente. Este grupo de pacientes, si el derrame pleural es masivo y tiene si es serohemático o si la probabilidad de malignidad es muy alta, y está indicada generalmente como primera prueba diagnóstica. La sensibilidad del derrame pleural maligno es mayor del 90% y aumenta con la citología. Y generalmente correcto. El grupo de pacientes, si el derrame pleural es masivo, el caso que ahorita me llamaron, líquido seromático, seguro que está ahí. La probabilidad de malignidad también, que sea metastásico, y estaría especialmente indicada la toracoscopía. Pues bueno, siempre en una emergencia, porque esto es una emergencia, usted es el intensivista, el emergenciólogo, el clínico, lo llaman y usted tiene que resolver la emergencia hasta que, entonces le dice al cardiotorácico, él está de acuerdo. Drena, pone un drenaje temporal, no un tubo de tórax, y va a toracoscopía de pronto a hacer biopsia de pleura, porque la toracoscopía, pues obviamente ve todo lo que es, o sea, pleura, o puede entrar ahí a pulmón, entra a pulmón y toma biopsia, y sale. ¿Ok? Y deja el tubo de tórax ahí, pero ya le digo, él sabe que eso es recurrente. La idea es dejar biopsia y otra mente. El pronóstico es malo si usted suma y hace TNM en un paciente de tumor nódulo y metástasis, un paciente con metástasis a hígado, de un tumor primario de próstata que ha recidivado y que probablemente ahora se le sumó un trali, o sea, una injuria pulmonar secundaria a transfusiones. Entonces sí ve como la medicina está, o sea, no sé, coincidió este caso y lo tengo en la mente, voy a hacer el seguimiento y pues de ese caso clínico van a salir preguntas para el examen y es de lo que ustedes han estado. Entonces, criterio de LAI, según los que dieron, ¿qué creen que saldría en ese paciente? Si es falla cardíaca, ¿es exudado o trasudado? Trasudado. Trasudado. Y si es malignidad, ¿es exudado o trasudado? Malignidad. Pero, o sea, puede ser exudado, pero ahí hay diferentes en neoplásicos. ¿Cómo? Es un exudado, neoplásico Exudado, es un exudado. ajá, un neoplásico exudado. Siempre el neoplásico es exudado. Por ejemplo, un cirrótico, ¿qué es? Trasudado. Trasudado. Un síndrome nefrótico. Sería trasudado igual. Trasudado, correcto. Una neumonía. O sea, puede ser infecciosa, exudado. Exudado, correcto. Sí, así es. ¿Sí ven? Eso, o sea, es decir, honestamente, eso es de memoria y lo sabemos por el mecanismo que hablaron por eso que usted está respondiendo y yo pregunto porque se me viene a la mente el mecanismo, o sea, etiopatogenia de producción del derrame pleural es importante. A través de los ganglios, el drenaje linfático, eso es metastásico, pues se está drenando a este paciente. El derrame pleural que tiene arriba es ganglionar, probablemente por drenaje linfático, fíjense. ¿Ok? Entonces, si es falla cardíaca es por aumento de la presión hidrostática, el otro es por disminución de la presión oncótica, o sea, cosas así. Aumento de la permeabilidad capilar infecciosa, pues la sepsis, el trali, por ejemplo, es decir, la injuria pulmonar relacionada con transfusiones es por aumento de la permeabilidad capilar, las infecciosas.
la sepsis. En toda sepsis hay aumento de la permeabilidad capilar. Correcto, entonces está muy bien. De aquí hay temas de examen, ya saben, ya les dije, de aquí mismo de las diapositivas que ustedes han dado y de lo que yo he hablado. Y pues ya hasta ahí nos quedamos, voy a entrar a clase de posgrado y el día lunes tenemos el examen. ¿Quieren el examen de gastro o de falla cardíaca y endocarditis? Y les digo quieren para que... Ok, hasta que se decidan, hablen entre ustedes y me ponen en el grupo, no me ponen todos, una sola persona pone sobre qué va a ser la prueba, el test del día lunes, ¿ya? Para hacer las preguntas hoy o mañana. Listo, doctor. Listo, gracias. Perdón, ¿tienen alguna pregunta sobre neumonía o derrame pleural? Tenemos 6 minutos. Yo una rápida. ¿Qué tan frecuente es que un paciente que ya haya sacado el hemocultivo negativo y ya se le dejó de dar antibióticos, recaiga? En frecuencia. Sí. Un paciente te puede recaer, porque recuerda que el 50% de los cultivos son negativos y ustedes nunca se van a guiar por un cultivo, es decir, se guían con un cultivo, pero lo primero que manda es la clínica. Y yo les pongo en todo caso, siempre pongan primero la clínica y los exámenes son complementarios. Es más probable, es decir, es más probable que tengan un éxito terapéutico, o sea, y no tengan recaída, no lo van a tener cuando ustedes tienen una buena evolución clínica con cultivos negativos. ¿Sí? Probablemente nunca vayan a tener una buena evolución clínica con cultivos positivos. Todo lo contrario, el cultivo positivo los va a guiar por 2 caminos. Si el paciente estuvo mal, para escalar antibióticos, y si el paciente estuvo bien, para descalar antibióticos y dar el alta. ¿Correcto? Y si usted dice recaída, puede ser por cualquier otro germen, que sí lo hay, menos por el que usted le dio cobertura y por lo que el paciente. Es decir, el paciente ingresó por algo, pescó 2 gérmenes, pero los resultados salieron negativos, y el que no salió en el cultivo, pues puede crecer después del alta. Y la recaída no es por esto, porque usted tiene el respaldo, es decir, se aisló un germen o no se aisló nada. Le dio el alta a ambos casos. Le dio el alta porque no se aisló nada y evolucionó bien, y le dio el alta porque se aisló un germen que le pegó con lo que usted le estaba dando y lo descaló o lo escaló. Entonces se fue de alta así. Y probabilidades en porcentaje no hay. Recuerden, en medicina no hay porcentaje. Eso yo le dije del 80%. Es frecuente en qué se presenta, la disección, el hematoma y el esto. Pero en cuestiones terapéuticas, pues bueno, hablamos de mortalidad, de pronóstico y de estas cuestiones. Todos tienen que hacerlo diariamente, pero ya le digo, su pregunta va hacia allá. Recaída después de un alta, pues sí la hay, y hay que evaluarlas, y muchas, por ejemplo. Yo le cito de que el paciente se fue con una bacteria que no tuvo cobertura en el momento del alta, que creció ambulatoriamente. De hecho, nosotros, ahí dice en los que dieron neumonía, y si no lo dicen, les recuerdo que los pacientes se consideran neumonías nosocomiales o intrahospitalarias hasta 90 días del paciente haber egresado, hasta 90 días. Es decir, el paciente fue bien clínicamente y usted puede hasta 90 días considerar gérmenes que los pescó en el hospital, dependiendo de dónde estuvo. Y usted tuvo en hospitalización o estuvo en UCI. En UCI hay gran negativos y multiresistentes, y en hospitalización dijo el doctor Ángelo Medina, bueno, Ángelo dijo que obviamente son gérmenes parecidos a los de la comunidad o intermedios a los de asociados a ventilación mecánica. Así que eso, Rea. Gracias, doctor. Bueno, recuerden todo lo que hablamos en clase, todo lo que preguntan, va en el examen. Así que, bueno, como no hablan, voy a tomar de gastro y de falla cardíaca y de endocarditis, una mezcla ya, el día lunes del examen. Porque de ahí va para el examen, por ejemplo,
Helicobacter pylori, ¿sí? El reflujo gastroesofágico. ¿Qué más vimos? Cirrosis, complicaciones. ¿Ok? Entonces nos vemos el día lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Sí, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.